estamos viendo que para leer un gráfico de control o cualquier archivo de datos en R, hay que tener la sintaxis, en este caso la librería. La librería es este QCC, este GC es el nombre que le he puesto a la base de datos. Pueden haberle puesto otro nombre cualquiera, pero esta sintaxis que estoy marcando es para la lectura de los datos. Fíjense, un gráfico de control, lo estoy marcando en el Excel. Aquí está activado, como ustedes ven, se activa. Y luego van al R, ejecutan, y ese es para la lectura de los datos, los 6 primeros datos, se llama hit. Aquí hacemos una tabla donde le estamos cambiando el nombre a, vamos a llamarle muestra 1. Acá una de estas respuestas 1, 2, 3, 4, que le estamos cambiando. Y la tabla aquí lo está mostrando, ¿no? Y realmente es la muestra que le estamos llamando. Aquí está. Puede ser lote 1, lote 2, lote 3, lote 4. Aquí estamos comparando, pero realmente hay 20 muestras, ¿no? Este se usa, así para convertirla así, se pone como tabla y una opción, en este caso, una función que se llama dataframe, data.frame, que muestra cómo se debe colocar o escribir para que me muestre los datos, ¿no? La tabla, la lectura de la tabla se llama esta, donde nos da la lectura de los datos. Y comenzamos con los gráficos de control. Gráfico de control para el rango. Recuerden que se escribe Michi y termina para colocar títulos. Acá se llama rangos. Este rango, QC, data, tabla, tipo R, así es para indicar que me calcula el gráfico de control del rango, como está mostrando ustedes acá. Aquí lo ven. Aquí está. Si lo están viendo el gráfico, el número de grupos, el centro, la desviación estándar les da el proceso, el límite inferior, la línea central, cuántas corridas son las que no cumplen el requisito, cuántos límites están fuera de control, ninguno, 0. Aquí nos está indicando, ¿no? Puede ser rangos, QC, data, tabla, porque tabla así se llama nuestros datos, tabla, tipo es el rango, así se. Acá se ven los supuestos de las causas especiales. Le damos rango, dólar, violación, porque así se llama los supuestos de los puntos que están fuera de control. Ejecutamos y luego quiero que me muestre los límites del rango, del límite de control. También acá le está indicando, aunque ya le daba en la gráfica que no hay ningún punto que está fuera de los límites, ninguna corrida que esté ocasionando causas especiales, que son, aquí le llama la violación de corridas, ninguno. Después sigue los límites de los rangos, también, aunque también aparece ahí. Ahí está, ¿ves? Los límites, límite inferior y superior, ¿no? 0, superior. También me da la línea central. Ahí está, 1.5, la línea central de los límites de control. En el caso de la media, se ejecuta. Ahí como ven en la media, vamos a correr. Es la corrida. Medias, igual QC, data, tabla. Mira, el mismo tipo, sino X bar lo estoy llamando. Y hay un punto que está fuera de control. Un punto que nos está indicando que está fuera de control. Aquí hay un punto que está fuera de control.
ahí hay una causa especial, ¿no? Este gráfico no está bajo control, se debe a causas especiales, la presencia de una causa especial, ¿no? Luego, también, igual hacemos los supuestos, si hay algunos supuestos que nos muestran las causas especiales, hacemos la corrida, ejecutamos los límites igual, ¿eh? Miren que aquí hay una presencia de una causa especial, ¿eh? Está indicando que hay, y que es, la causa especial es en el punto 19, acá está, pero hay una causa especial 7, que sería el 7, aquí ve este puntito que está en naranja, que podría ser una causa especial y que había que revisar, ¿no? Está indicando que hay un límite que está fuera de control y uno que dentro del límite de control hay un punto que está, que podría ser una causa especial, hay que revisar, está con punto amarillo, que es el punto 7, que había que revisar. Luego hacemos también igual la media para el centro de la línea, ahí está, y luego gráfica de control de la desviación estándar también podemos hacer, y nos da también la desviación estándar. QC, aquí está la desviación estándar, la media va a ser la misma, pues la media no va a cambiar, va a ser la misma, solamente que estamos cambiando la variabilidad. Aquí no hay presencia de causas especiales. En la próxima sesión vamos a ver rango móvil, los gráficos de atributos que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Entonces se lo voy a subir ese sintaxis. La vez pasada no se veía, es que el problema era por el tamaño del gráfico que deberías aparecer acá, ¿no? Así está. Bueno, entonces vamos a continuar con la gráfica de control. Vamos a ver la gráfica de control por atributo. Aquí empezamos. Gráfica de control por atributos. Hay que diferenciar lo que es defecto y unidad defectuosa. Estos gráficos de defectos se basa en una distribución, pero de las distribuciones discretas, porque estamos hablando de defecto y unidad defectuosa. Las unidades defectuosas están asociadas a una distribución que se llama binomial, mientras que la de defectos, el conteo, está asociado a una distribución de Poisson. Estas dos distribuciones son las que se utilizan en la gráfica de control. Un ratito, por favor.
Como le comentaba, estas distribuciones discretas son las que justifican el uso de las expresiones de los límites de control tanto para P y NP. La P, gráfico P es fracción de defectuosos y NP es el total de defectuosos, ¿no? Y el defecto se refiere al conteo gráfico C, conteo de defectos, y también el conteo por unidad. Por unidad, que puede ser longitud, área, volumen, en ese caso, ¿no? Entonces, acá la unidad defectuosa, unidad de producto que contiene uno o más defectos, mientras que el defecto es una característica del producto que no cumple los requisitos especificados en este caso, ¿no? Y acá la diferencia de defecto no conformidad. El defecto de incumplimiento de un requisito para uso previsto, y en la no conformidad también es un incumplimiento de un requisito especificado. Pues para clasificar la no conformidad, que es la no conformidad, pues generalmente se ve esto en facturación. Por ejemplo, una facturación, basta que tenga una enmendadura, una factura, pues ya se considera no conforme, ¿eh? Puede haber una, dos o más enmendaduras en una facturación, pues ya todo el papel o el documento ya es no conforme. En cambio, si queremos saber qué tipo de no conformidad o qué tipo ¿cómo se llama?, de incumplimiento, o ese caso sería contar, ¿no? Contar cuántos errores tiene esa facturación, y en ese caso ya estamos hablando de defectos, ¿no? Pero la no conformidad basta que no cumpla, de que el requisito es que la factura debe ser sin errores, sin palazonat. Entonces, eso es una no conformidad. Entonces, esa es la diferencia entre no conformidad y defecto, ¿no? Igual, cuando van a exportar, por ejemplo, cuando son prendas de vestir, ¿qué exige el mercado? El cliente le exige que no tenga manchas, alguna corrida o algo, pero que no sea totalmente 100%, que no tenga algún problema en la costura o manchas o lo que en la prenda de vestir, ¿no? Que no tenga defectos, ¿no? Por ejemplo, acá, ven acá varios cuadrados donde ustedes ven que tiene algún defecto. Que tiene sí, no, sí, sí, no. Entonces, cada una de estas, acá sí tiene defecto, ya que hacemos el conteo. 1, este tiene ninguno, 0, y tiene 2, tiene 3. Pero la clasificación del tipo de defecto ya es un gráfico por atributos, y es aplicar la fracción no conformes. Es una clasificación, la fracción no conformes o el total de no conformes. Pero si ya tiene el contar defectos, aquí como este caso, ya sería ya un conteo y estaríamos aquí en esto. ¿Cuánto defecto tiene la muestra? Entonces aquí está asociado a un gráfico de control de defectos, número de defectos o defectos por unidad. Así. ¿Cuántos defectos tiene la muestra? Esta es la clasificación del tipo de gráfico. Los atributos tiene una clasificación y un conteo. Cuando hay clasificación vamos encontrando la muestra constante. ¿Qué significa muestra constante? Que todas las muestras que se tome son del mismo tamaño. O puede darse caso que se tenga muestras variables, porque la producción un día se produjo más, otro día menos,
y así, ¿no? A eso las muestras son de diferentes tamaños. Cada día, ¿sí? N es variable. Pero si tenemos conteo, el conteo también se va a presentar que las muestras sean constantes o que las muestras sean de diferentes tamaños, sean variables. Entonces, cada día se toman muestras distintas, entonces esa es la muestra variable. Pero si todos los días se toman la misma muestra, de acuerdo al estudio, pues ahí hablamos de muestra constante. Ahora, ¿qué tipo de gráficos cuando se usa clasificación? Cuando n es variable, el único gráfico de control es P. Pero cuando n es constante, podría ser P o NP. Pero más, cuando n es constante, preferible aplicar NP. Pero queda también la posibilidad de aplicar la fracción de efectos. Igual sucede en n constante, que puede aplicar C o U, pero cuando n es variable, el único gráfico de control es U. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta ahí? Seguimos. Para calcular los gráficos de control, pues que hay que definir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de usar un gráfico de control? Y hay que determinar cuál es el tamaño de la muestra y el intervalo de muestreo. Hay que determinar el tamaño de la muestra a utilizar y el intervalo de muestreo. Se tiene que planificar. Luego hay que obtener los datos, en qué momento se va a tomar los datos, hay que registrarlo en forma adecuada y luego hay que calcular la línea central y los límites de control. Una vez calculada hay que revisar, ¿no? Hay que revisar esos límites y luego sí que si es favorable o se implementa esos límites, ¿no? Esos límites ahí. Acá cuando ustedes ven en los textos solamente aparece P raya menos 3, esa es la fórmula, pero acá se le ha puesto el mínimo, el máximo, porque como es una fracción no conformes, puede salir más de 1. Ustedes saben que como es proporción de efectos, no puede salir más de 1. Si, también puede salir negativo. También ustedes saben que la proporción no puede ser negativa. Por eso que se le ha puesto el máximo P promedio menos 3 veces. Estos son los límites. Promedio. Acá. La proporción promedio. 3 veces proporción promedio. 1 menos la proporción promedio. N sub I. N sub I es el tamaño de muestra. Tamaño de muestra. Igual también acá. Lo único que cambia es el signo menos. ¿Sí? El máximo, en este caso, no puede estar los gráficos de control entre 0 y 1. Esa es la fracción de no conforme. Después vamos a ver el ejercicio. Vamos a terminar toda la parte. Bueno, también algunas organizaciones acostumbran, o algunas empresas, hacer formatos, ¿no? El tipo de gráficos y indicando el nombre de la empresa, el proceso y qué tipo de gráfica, el nombre de operario, supervisor, responsable y la hora, la fecha, es muy importante. Entonces acá anota días, tamaño de muestra que se ha tomado y el número de conformidades. Y comienza a monitorear, ¿no? Como ya los límites están establecidos, lo único que es calcular si están dentro de los límites, ¿no? Si hay algún punto fuera, hay que revisarla, hay que tomar alguna acción correctiva, hay que verificar. Para eso, todo eso se complementa para verificar, analizar esas gráficas, el proceso de producción, pues hay que utilizar herramientas de calidad. Esa herramienta de calidad se refiere a lo que es
las herramientas se refieren a la causa-efecto, ¿no? Causa-efecto, y ver alguna mejora o alguna propuesta de mejora para corregir esto, que no se vuelva a repetir, ¿no? Este es el gráfico de control, el total, el número total de no conformes. Se basa en esto. Si n es constante, acá, multiplicando por n, acá n, ingresa acá dentro del radical para que ingrese n, porque al multiplicar por n, este sería n cuadrado dentro. Y este es n, se simplifica, acá queda n, se va a este y queda n promedio, 1 menos promedio. Eso es lo que aparece acá, ¿ve? En la fórmula. Ya está. Así, es consecuencia de la gráfica de control anterior, siempre cuando n es constante, y ahí tienen ustedes la gráfica de control para el total. Es el total, aquí también, el total de defectuosos, ¿no? Igual lo único que cambia es el signo. Acá hay más, acá hay menos. Ahora vemos la gráfica de control de defectos. Estos son defectos. El total de defectos, aquí se usa gráfica C. La gráfica C es la gráfica más sencilla, como ven ustedes, el promedio de defectos más 3 veces raíz cuadrada de C promedio. C promedio. Si esto vemos la línea central, C promedio de defectos, igual también el límite inferior, lo que cambia es el signo. Pero esto se basa en la distribución. Por ejemplo, esta es la media. Si hablamos de los parámetros del proceso, la media es este, ¿eh? El promedio de defectos, no se nota la raya, pero es una rayita ahí. Promedio de defectos. Recuerden las propiedades de la distribución de Poisson, la media y la varianza son iguales. La media y la varianza iguales acá, ¿ven? La media es C promedio, la varianza, esta es la desviación estándar. La varianza de proceso también es C promedio. Y la raíz cuadrada es la desviación estándar. Esa es la distribución. Entonces, si nosotros queremos los parámetros del proceso, acá la media es el promedio de defectos y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no?, de defectos. Entonces, ese es lo que tiene que tener presente como que estamos aplicando la distribución de Poisson. En cambio, la media acá, la media es NP raya y esta es la desviación estándar. Igual también en la proporción de defectuosos tenemos también lo mismo. La media es el promedio de proporciones y la desviación estándar es la raíz cuadrada, P promedio, 1 menos P promedio sobre N. ¿Sí? N, ahí tiene que ser N o el promedio de N para la desviación estándar. Ahora tenemos el gráfico U. Ese gráfico U es el gráfico de efectos por unidad. De efectos por unidad. Ese gráfico de efectos por unidad, pues, está asociada también a la distribución de Poisson, pero en este caso es el proceso de Poisson, pero contar los defectos por unidad de medida. Puede ser la unidad de medida, puede ser longitud, puede ser área, volumen, en fin. Generalmente este tipo de gráficas están asociadas a la distribución, pero hay que tener cuidado a la hora de calcular los límites, ¿no?, los límites de control, ¿no? Entonces aquí tienen pues
que para identificar es común, por ejemplo, en fardos de tela, encontrar fallas, en las paredes, por metro cuadrado, por longitud, fallas o manchas. Igual, ahí pueden hacer un control, monitoreo y aplicar este tipo de gráficos, ¿no? Gráfica de control. Bueno, vamos a ver ejercicios y esta es la gráfica de control. Vamos a ver ejercicios para ver, ¿no? Vamos a ver ejercicios. Ejercicios. Vamos a ver. Ingeniero, una pregunta. Ya. Con, ¿Qué pasó? con respecto al gráfico P, ¿también está asociado a Poisson? No lo entendí muy bien esa No, no. parte. En los gráficos de control P, tiene P porque es clasificación. Es el único gráfico de control que es de clasificación, es la binomial. Y que cuando está asociada a la distribución binomial es de efectos, ¿no? Defectuosos, ¿no? Defectuosos, no defectos, sino defectuosos, ¿no? Así. ¿Sí? Ese está asociado a la distribución binomial. No es Poisson. Poisson es cuando es conteo. ¿Sí? Sí, ingeniero, gracias. Vamos a ver. Por acá. Ahí está. Acá tenemos gráfica de control por atributos. Cuando hablamos de esto, gráfica de control de proporción de defectuosos, aquí tienen subgrupos, así funciona, subgrupo muestras. En nuestra muestra acá tenemos los defectuosos, la cantidad de defectuosos, el tamaño de la muestra, que puede ser el mismo tamaño, diferentes tamaños, y para hallar la proporción se calcula de su 1, la cantidad de defectuosos, entre el tamaño de muestra, para cada uno. Y así tenemos. Entonces, para hallar el promedio de defectuosos, hay que sumar las proporciones halladas de defectuosos que tienen entre M. Así sería la proporción promedio. Una forma es así. Y cada proporción se calcula de efectos entre N sub 1 o N sub I, como quieran llamarle. Ahora, también hay otra forma para hallar la proporción de defectuosos, que es la suma de defectuosos, sumar todos los defectuosos y dividir entre M. M, que es el número de muestras. También se calcula así. O sea, dos formas para poder calcular la cantidad de defectuosos. Luego pasamos aquí. Aquí tienen ustedes la cantidad de producción de envases de una bebida. Este es el envase modelo. Y esta es la cantidad producidas. Y esta es la cantidad de defectuosos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallamos la proporción? Dividiendo los envases defectuosos entre el tamaño de la producción, pues, la muestra. Aquí lo dividimos 1 por 1 y lo calculamos. Luego lo sumamos y lo dividimos entre la cantidad de muestras. Sería la suma. Y me vale 30 y el promedio sería 0,561 entre 30 me da la proporción promedio de defectuosos. Ahí está. De envase defectuosos, ¿no?
hallamos los límites de control. ¿Cómo se hallan los límites de control? La media, o sea, aquí. Pero como son diferentes tamaños, pues hay que calcular límite por límite, porque las muestras no son del mismo tamaño. Todos son diferentes tamaños. Entonces, aplicamos aquí, que tenerlos en cuenta en el momento de calcular los límites de control. Luego, como ya tienen ahí, vamos a calcular los límites de control cuando son de diferentes tamaños. Se calcula el límite de control por cada una de las muestras. Aquí, por ejemplo, la línea central va a ser la misma para todos. Pero ¿dónde va a cambiar? Va a cambiar los límites. Entonces, acá, por ejemplo, los límites sería, mire, sería así la proporción de envases defectuosos 3 veces raíz 1 menos n43. 1 es la proporción promedio sobre el tamaño de la muestra. Y así calculamos 1 por 1. 1 por 1. La muestra, en ese caso, aquí ve, el promedio, la línea central, 3 veces la raíz cuadrada, el promedio, 1 menos el promedio, entre la producción, el total de envases, ¿no?, de ese modelo. Ahí está, calculamos 1 por 1. ¿Sí? Calculamos los límites para cada uno, van a cambiar porque son diferentes tamaños. Y también la línea central se va a mantener igual, ¿no? ¿Sí? Se calcula el límite superior también. Y luego calculamos la media del proceso, que sería la línea central. La N es el promedio de los datos, la cantidad de muestras, promedio. Y esta es la desviación estándar, raíz, la proporción promedio, 1 menos la proporción promedio entre el tamaño promedio de muestras, ¿no? Calculamos ahí la desviación estándar de ese proceso. Bueno, hay que tener cuidado ahí. Cuando son muy variables, tamaño de muestra no es conveniente, ¿eh? Sacar promedio, hay que trabajarlo individualmente. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Hasta ahí todo bien, profesor, gracias.
Ya, vamos a seguir. Ahora vamos a ver gráfico NP. Bueno, ¿por qué se colocan acá todos los límites? Es para poder graficar, ¿no? La gráfica acá, con diferentes tamaños, observa, este sale así porque son de diferentes tamaños, ¿no? Porque si es constante, es una línea, igual acá. Ustedes han notado que la diferencia de las gráficas de control por variables, ahí teníamos que calcular la media, o sea, la media, el valor central, y además la variabilidad, ¿no? Que es a través del rango de desviación estándar o rango móvil que hemos visto, ¿no? En estas gráficas, los atributos como las muestras son bastante grandes, como las muestras son bastante grandes aquí, las muestras tienen que ser grandes, porque comparemos con las muestras de lo que es por variables, pueden ser 1, 2, en cambio las muestras acá son bastante grandes, porque ahí se ajusta a propiedades del conjunto de datos que tenga una distribución normal, ¿no? Entonces, tiene que tener cuidado cuando se toman muestras también. Por ejemplo, no voy a tomar una muestra de 10 para aplicar gráfico de control por variables. Tienen que ser muestras grandes para que puedan. Entonces, acá pues hay que tener cuidado, ¿no? ¿En qué momento se puede promediar los tamaños de muestra? Miren que acá hay una relación, si el máximo de los tamaños de muestra entre el promedio de las muestras menos 1 por 100 es menor que el 20%, o al revés, 1 menos el mínimo valor, entonces, por ejemplo, acá se procede a promediar, acá está promediando todas las muestras en el tamaño distintos, entre 30, porque son 30 muestras, el máximo de la muestra, ¿cuál es el máximo del tamaño de la muestra? Vemos que es 3.480 y el mínimo es 9.900. Y acá está el promedio. Entonces acá, eso acaba la media, la suma, ¿sí? Acá calculamos n, el máximo, sobre el promedio, menos 1%. Si da más del 30%, hay que proceder a que nos cambien o cambio de tamaño y muestra, ¿no? Y el mínimo acá 900, lo comparamos con 1000. ¿Sí? Y si ese valor es menor al 20%, menos del 20%, en ese caso se procede a promediar. Si es más del 30% o más del 20%, más de los 20 o más, es preferible tener en cuenta esto. Aquí 28, 38 o 29 o 24 nos da que
debemos considerar el muestreo sin reemplazo, o sea, no, en otras palabras, que sean del mismo tamaño, ¿no? Del mismo tamaño. O promediarlos, ¿no? Cuando se llegue a estimar que no pasa nada, en el caso de no sé si hay alguna pregunta. Ese criterio es para probar si el tamaño de muestra, si ese tamaño de muestra cambia, ¿no? Si aquí si n es la muestra de diferente tamaño, pues lógico van a tomar diferente tamaño de muestra. O buscamos que estandarizar, que hay que promediar, pero siempre y cuando cumplan bueno, se necesitan ciertos requisitos, ¿no? Para poder, si cambiamos o no la gráfica de control de muestras variables o por muestra muestra constante, ¿eh? Muestra constante. Ahora tenemos el gráfico NP. Entonces, en resumen, gráfica por atributo, muestras grandes. Muestras por variables, muestras pequeñas, ¿no? Ahora también recordar que cuando vimos las causas especiales es el único gráfico de control que tiene 8 causas especiales. Los demás, sea desviación estándar, rango o rango móvil también. Bueno, en esos casos tienen que tener en cuenta que las muestras por atributos son muestras grandes, muestras por variables, muestras pequeñas. ¿Preguntas, chicos? Ahí está el gráfico NP. Todos tienen el mismo tamaño. Y acá tienen la proporción. ¿Cómo se calcula? Acá tiene el tamaño de muestra, el mismo tamaño, y la proporción. ¿Sí? Se calcula para cada uno. ¿Sí ve? Y la asistencia, 34. Todos van a ser el mismo tamaño. Esa es la proporción. Nos piden la proporción. Ahí está. Se calcula, pues el promedio. Acá se calcula 1 por 1. 9 entre 24, cada 1 por 1. Al final se suma y se divide entre 24. Y obtienen ahí la proporción 0.16. Luego, para hallar los límites, ya tengo este tamaño, pues n por p. O sea, acá sería máximo la proporción, n por p,
la raíz cuadrada P promedio, 1 menos P promedio, así. Parece que ahí. Parece que acá hay un error, vamos a ver. Acá viene a ser el promedio. Acá viene a ser 3 raíz del promedio y 1 menos el promedio. A ver. Acá es. Me parece que acá. E16. Ah, ya. Está bien, está bien. Sino que acá estamos usando NP. Y acá NP por 1 menos P. O sea, acá es NP. Está bien. Y el valor es 0. El límite superior es la media, en este caso. De la línea central. La línea central. N por P. Está. Desviación estándar. ¿Sí? Acá. Sería así, la línea central es N por P. El límite superior es NP, 3 veces, NP, no, N por P y 1 menos P. Está bien, ahí está. Así se calculan los límites, tiene que salir. Han notado que en los gráficos de control por atributos no usan medida de variabilidad. La muestra tiene que ser grande, ¿sí? Para estos casos. ¿Alguna pregunta? Ya, un ratito, chicos. Un ratito. Un ratito, un ratito. Un ratito, que. Entonces le decía pues que los límites de control, acá pues, bueno, sale 0, pero la forma como se calcula es
NP, 3 veces raíz NP, 1 menos P por 0. Ahí están. Y acá NP es este. NP. Igual acá. NP. No puedo haber puesto NP también. Y 1 menos P. Promedio. Ya está. Ahora, estos se grafican, se colocan, son los mismos valores porque es una muestra constante. Estos van a ser el límite superior. También solamente se colocan todos acá porque hay que graficar. Y aquí va la línea central, que es la misma. Luego, para monitorear, ese gráfico NP tiene que ser. En otras palabras, tendría que ser las inasistencias. Si ustedes multiplican esto por esto, me da 9. Sería eso. Al graficar, aquí el total de inasistencias, observan que este proceso está bajo control, que se debe a causas comunes. Aquí el proceso está bajo control, la variación de las inasistencias se deben a causas comunes. Esa es la gráfica de control para P. Ponen acá, para graficar, es esto, con las inasistencias. Sí. Luego tenemos la gráfica C. Esta gráfica C son defectos. Tenemos defectos ahí. Defectos. Y es más sencillo porque lo único que hacemos es sumar los defectos. Acá está. Y lo dividimos entre 14, entre el número de muestras, entre el número de días, si quieren, acá. Y ese es el promedio de defectos, ¿no? Se suman los defectos. Y luego, aquí, la línea central sigue siendo el 11,4. El límite inferior, aplicando la fórmula, es el promedio más 3 raíz de ¿sí? El promedio de efectos. Miren que acá para calcular los límites es C 3 veces raíz de C. La línea central y el límite superior. C, el promedio de C más 3 veces raíz del promedio de C. Para graficar, pues se cuentan los defectos con los límites de control. Marca. Son bastante sencillas las gráficas de este. Solamente tener en cuenta que las muestras tienen que ser grandes, bastante grandes. Acá tienen la gráfica. La gráfica de este proceso de productos con defecto mayor no está bajo control, pero acá hay presencia de alguna causa especial, ¿no? Para tomar alguna acción correctiva. Y aquí hay un punto que está afuera, hay que recomendar estabilizar el proceso, ¿no? Luego tenemos el gráfico U, que viene a ser defectos por unidad.
Entonces, cuando hablamos de gráfico U, el gráfico U, las muestras, como les decía, tienen que ser bastante grandes. Ahí solamente estamos colocando los tamaños y el número de efectos. Acá es muy pequeñito, se distorsiona este tipo de gráficos. Por eso que es muy diferente en un gráfico de control por variables como por atributos. Todos los gráficos de control que estamos viendo de efectos por unidad, ¿sí? Todas estas gráficas tienen 4 causas especiales. Igual el promedio, rango móvil, desviación estándar. Entonces, esos casos hay que tener en cuenta que esos gráficos tienen 4 causas especiales. A diferencia, el único, el promedio, tiene 8 causas especiales. Es la única gráfica que tiene 8 causas. Los demás tienen todos 4 causas especiales. Entonces acá tiene el tamaño. Y acá es el número de efectos. Aquí están los defectos. También se cuentan los defectos, o si no, también se puede calcular como se hizo acá. Dividir defectos entre tamaño. ¿Ah? Luego la suma. ¿Sí? También se suma, otra forma de calcular el promedio de efectos, se suman los de su y entre m, entre m. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está la forma, cómo se calculan también los efectos. Se suman también las muestras hasta la cantidad de muestras que se están tomando. Y el promedio de ese me da el promedio de efectos, ¿no? ¿Sí? Se grafica acá, se colocan los límites, son diferentes tamaños. Como ven acá. Aquí está. Los límites, el límite superior, que están acá, son diferentes tamaños. Se van calculando uno por uno, de acuerdo al tamaño de muestra que se tenga. ¿Sí? Ahí está. Se calcula uno por uno, porque son tamaño de muestra variables. Así, ya está. Tienen varias formas para calcular esto, ¿no? Sino como esto. Entonces, el promedio de efectos suma, tiene su i. Entonces se calcula ese promedio.
¿Sí? Promedio. Luego se calcula el límite inferior. Es la línea central, ¿no? Pero el límite inferior y superior se calculan acá. ¿Por qué? Tenemos que calcular para acá. Cada uno. Se calcula porque tiene tamaño de muestra variables, pues eso cambian los límites. En ese caso se mantiene en cero, pero los límites cambian. Y luego se grafica. Se grafica ahí. Y hay dos puntos que están fuera, que son causas especiales. ¿Qué puntos? 14 y 23. 23. Es el proceso de producción de gabinete no está bajo control. Hay la presencia de causas especiales en los puntos 14 y 23. Entonces sugiero, ahí está. Por lo tanto, se sugiere tomar mayor tamaño de muestra y una acción correctiva. Entonces aquí ya tienen esto. También cuando se promedia los n's, porque ahí se promedia cuando el máximo de las muestras es 8. Cuando promedia las muestras, está. Le decía cómo se promedia. ¿Cuándo se promedia? También acá hay un criterio, más del 20% se promedia. Acá tienen el máximo 8, el mínimo 3, el bar sería, que lo tienen ahí, 5 la diferencia. ¿Sí? Ahí tenemos. Se calcula, la formulita es máximo de n sub i entre n bar menos 1%. Y nos da 52.7. Entonces, ahí tendría ¿sí? Acá sale 52.7. 52.7 es muy alto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Acá, máximo, mínimo, el promedio. Bueno, el primero sería máximo mínimo por 10, que es la fórmula que se usa. Profesor, ¿y ¿Sí? en qué casos aplico la fórmula que dijo cuando era menor a 20 para poder estandarizar? Se promedia los tamaños de muestra. La fórmula es la misma. Lo que cambia es acá, cuando se promedia, n es igual para todos. ¿Sí? Ah, ya, ok. Se refiere a eso, ¿no? Ah, ya, ok. Gracias, profesor. Sí. Bueno, acá se calcula el promedio, aquí está, 54. Y nuevamente
utilizan acá el máximo. Ahí está, lo ven, ¿no? Como sale por 100, 52.7%, bastante alto, ¿no? Bastante alto. Entonces, hay que tomar mayor tamaño de muestra. Ya está. ¿Alguna pregunta? Ese para promediar. Como sale alto, 52.7, no es conveniente promediar, ¿no? Ya está, ahora sí. Pasamos. Acá hay unos ejercicios. A ver. Para el primer caso, ¿qué gráfica de control podrían aplicar? A ver. Calculemos. A ver, ¿qué aplica en el primer caso? A ver. Preguntas, chicos. A ver, ¿qué gráfico para la pregunta 1 se puede aplicar? ¿Qué gráfica de control vamos a aplicar? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ya, en este Disculpe, ingeniero, el gráfico P. sí, gráfica P. Ahí como el mismo tamaño, NP, más ahí. El más apropiado sería NP. Ahí sería, porque están hablando de artículos defectuosos, sería NP. Ahora, el segundo, a ver, bueno, bien gráfico, ya bueno, recomendaría el gráfico NP. De acuerdo con los costos de producción a nivel de artículo defectuoso máximo tolerables de 10%. Por lo tanto, se sugiere que el límite de control superior de la gráfica de control usado sea punto 10. ¿Es correcta esa sugerencia? Justifique su respuesta. Y en base... Ya, entonces ahí dice, la pregunta es de acuerdo con los costos de producción, el nivel de artículo defectuoso mínimo tolerable de 10. Por lo tanto, se sugiere que el límite de control superior de la gráfica de control usado sea 0.10. ¿Es correcta esa sugerencia? Bueno, hay que ir a los límites para comparar. Ahí está con fracción no conformes.
Dice, bueno, hay que calcular para ver si cambia o no cambia. ¿Qué dicen ahí? Bueno, ahí hay que calcular los límites y comparar. Ahí tienen. Bueno, ahí es un problema nada más. Entonces acá es otro, ¿no? No, es otro. Bueno, hay que sacarlos. Vamos a cambiar la... Artículos defectuosos. Artículos defectuosos. Acá también se mira la eficacia, la eficiencia de los artículos, de la gráfica de control, ¿no? Entonces acá calculamos que falta algo. Ahí está, muestro. ¿Cuántos son? 120. Son no, 120 piezas. Bueno, ¿cómo la hallamos aquí? Son 120, 120, ¿no? 120 piezas. Peso y la proporción se va a calcular dividiendo 11 entre 120. Luego la celda. Entre listo, acá. Estoy disminuyendo los decimales.
con 3 decimales. Ahí está la proporción. Y P bar, ¿qué sería? Es la suma ya está. Esa es la suma. Promedio, ¿cuántos A? ¿Entre qué? Entre 20. Ahí nomás. Ese es esta es la proporción. Como n vale 120, vamos a sellar la línea central. La línea central. Ya. ¿Cómo hallamos los límites acá? Aquí la línea central es el P bar. NP bar. N 120 por P bar. Ahí está. Ese es el límite inferior. El límite inferior es este valor Menos 3 por la raíz cuadrada 3 por la raíz cuadrada del límite central, o bueno, NP. o NP, ¿sí? NP lo ponemos por 1 menos P. 1 menos P, que es este de acá. Límite superior. A ver, NP está bien multiplicado. NP es 8,6.
Y acá 1 sobre P. ¿Está bien? Casi 0. Y el límite superior. El límite superior sería La línea central, NP P más, ¿cierto? más, ahora más. Ajá. Lo mismo, pero ahora más creo, ¿no? Sí. Más 3 por la raíz cuadrada de NP. A raíz cuadrada. ¿Sí? Por De NP por 1 menos P. límite superior de control. Un límite de control superior, como que llaman. No el S, ¿saben? Que sea igual. Ese es solo el límite de control. Entonces, el límite de control lo usamos acá. Ese límite. El límite inferior, la línea central. En ese caso, 0.072. Colocamos aquí el valor. No cambie. Colocamos los valores nada más, que aquí está. F4. Y el límite superior. Y listo. Con esto graficamos. ¿Con cuál graficamos? ¿Cuál usamos la gráfica? ¿Con cuál graficamos? ¿Cómo se grafica ahí? Mm. Profesor, una consulta. Ahí no se calcula el LIC, LC y LSC de cada uno, como en el anterior. La muestra es la misma. 120 es, no hay diferentes tamaños. Ah, es la misma, ¿verdad? ¿No? Constante, ya, ya. Gracias. 120 es. Aquí. Marcamos cuál artículo defectuoso, como son totales cantidades, con esto de acá, con los límites. ¿No? Ujú.
Insertar. Listo. Gráfica de control. Gráfico. ¿Dónde está? ¿De quién? El total. El total de artículos defectuosos. Defectuosos. Ahí está. Y aquí podemos decir que está, este proceso está bajo control, se debe a causas comunes. Acá, ¿este proceso cómo se llama? A ver. ¿Dónde está? Ese no es. Dice, para analizar la estabilidad, la cantidad de artículos defectuosos en un proceso de producción. El proceso de producción. El proceso de producción es estable. La variabilidad se debe a causas comunes. Oh. Punto. Ya. Acá hay una pregunta que nos indica acá. ¿Qué nos dice? ¿Qué gráfico de control recomendaría? NP. ¿Cómo explicaría lo de gráfico de control? Que se obtuvo. El proceso de producción, como ven, es estable, se debe a causas comunes, que es normal en ese caso. Dice, de acuerdo con los costos de producción. Con los costos de producción, el nivel de artículos defectuosos máximo tolerable es de 10%. O sea, el porcentaje, el nivel de artículos es de 10%. Por tanto, se sugiere que el límite de control superior de la gráfica de control usado sea 0.10. ¿Es correcta esta sugerencia? Justifique. Primero que ahí está hablando como es, ahí está hablando de porcentaje, que es la proporción, que es 0.1. Entonces ese límite tiene que estar, bueno, multiplicado por 120. ¿Cuánto sería? Entonces, de acuerdo a los costos, acá ya. Entonces acá la B dice que el límite es límite superior de control debe ser 0.10. Pero como está, ese cuando es P. ¿Y NP qué sería?
que multiplicar esto. 0.1 por 120. Así es. Ahí sería 0.1. Sería 12. 12. Entonces el límite debe ser 12. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver cuántos de los límites acá. El anterior. 17. 17. Entonces eso significa que ese proceso hay que hacer un ajuste para que pueda aplicarse. O sea, los nuevos límites hay que cambiarlos, ¿no? Hay que reajustar los límites, ¿no? Ya no a 17.1, sino a 12. Aquí a 12, sí, a 12. ¿Sí? O sea, acá decimos, ¿dónde está? No. Ya, acá 12. Entonces, observando los límites anteriores, observando los límites de A, ¿eso qué pasa? El valor propuesto puede ser más exigente. Exigente. Okay. Pero la propuesta es más exigente, por lo tanto, que dice, es más exigente, hay que cambiar los límites. Hay que cambiar los límites de control. Bien, entonces acá, de acuerdo a B, dice, de acuerdo con los costos, por lo tanto, se sugiere que el límite de control superior de la gráfica de control usado sea 0.1. ¿Es correcta su sugerencia? Es correcto. Por lo tanto, la sugerencia es correcta. Por lo tanto, la decisión es correcta. ¿Sí? Hay que exigir más. Más bien. Si se hace una serie de posibles mejoras, los datos obtenidos en la semana posterior estos son los datos de mejora.
colocamos acá. Bien. Con la propuesta de mejora, a este acá, este por acá. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a ver si es cierto. Y colocamos acá estos límites, porque no ha cambiado nada. Estos límites, no con la sugerencia, sino con estos límites. Lo calculamos nuevamente. A ver, ¿cómo lo evaluamos? Acá. Entonces acá graficamos. Graficamos con eso, con los límites anteriores, con los límites que ya han sido calculados. Ah, si funciona. Está bajo control. Límite y control. ¿Sí? Acá tenemos. Bueno, este es con la propuesta mejora. Límite con la propuesta. Control con la propuesta mejora. Entonces, como ven, está dentro, ¿no? Eso significa que está bien. Ahí nos está indicando, a ver, como la pregunta. Si se hace una posible mejora, los datos medidos nacional posterior a las mejoras esos son los datos, por lo tanto están dentro de los límites. Y además también, si nosotros vemos, aquí, el tope es 10. Y también si le ponemos, corregimos si es 10 acá, todo 10 también está bajo control. Mira, ponemos 10 acá, como límite superior. Vamos a ver qué sucede. Bien, sigue bajo control, o sea que hay estabilidad en el proceso. Ponemos 10 con las mejoras, con 10 ya, como límite superior, miren, está bajo control. ¿Sí? Ahí la respuesta que nos piden con los dos casos, ¿no? Con los dos escenarios. Si se hace una serie de posibles mejoras, los datos dependiendo de la semana posterior son esto, ¿no? Y la pregunta es, ¿no hay pregunta? Bueno, está bajo control, no hay más. ¿Todavía hay más? Ya dice, si la mejora dieron resultados, o sea, la mejora dieron resultados con la gráfica de control utilizada, a partir de qué muestras se habrían confirmado, en todas las muestras.
a partir de la muestra siguiente, o sea, de que, a ver, ¿dónde está? En todos, a partir de la primera muestra, a partir de que se inició la mejora, el comportamiento es estable el proceso. Entonces, a partir de la primera muestra, a partir de la primera muestra, los resultados obtenidos a partir de la primera muestra, los resultados obtenidos están dentro de los objetivos esperados, ¿no? O sea, dentro de la propuesta de mejora, ¿no? A partir de la primera muestra hay estabilidad. Están dentro de los objetivos esperados. Así, punto. Bueno, ahí nos quedamos, chicos. ¿Alguna pregunta? Profesor, una preguntita. Sí. Acá en lo que es en la selección, ¿no?, del tipo de gráfico para los atributos, en lo que es de clasificación, o sea, cuando el n es constante puede ser P o NP, ¿no? Pero yo como, o sea, me doy cuenta exactamente de cuál seleccionar. Ahora porque tenía la muestra N, pero si no me dan de frente, entonces elegiría P. Claro. P, si la muestra es variable, te lo dan ahí. Si muestra variable de frente, P. Claro, pero cuando es constante puede ser P o NP. Cualquiera de los dos. Pero acá Mm, tienes que ver qué más te conviene. Como estás hablando de defectuoso, tú no hablas de proporción de defectuoso, sino hablas de total defectuoso, que es más fácil de trabajar, ¿no? Sí, NP, ¿no? en cantidad. Mm. Habla de cantidad de defectuosos, no habla de proporción. ¿Sí? Ah, ya, claro. Y en el caso de conteo, cuando el n es constante, ahí también puede ser C o U. Entonces, Así ¿cómo es. analizaría ahí en ese caso? Ahí ¿Cuál también aplica? depende también los defectos, ¿no? Los defectos, a ti te interesa contar defectos. ¿Sí? Contar defectos. No hablas de proporción de defectos ni fracción de defectos, sino habla de conteo de defectos, ¿no? En ese caso, Mm. pues, conviene usar el gráfico Zen. Recomiendo que no se fijen en lo, son casos muy extremos, utilicen defectos cuando n es constante y cuando n es variable, usen u. Y en el caso de defectos, usen p. En el caso de muestras variables, pero si es total, preferible que usen NP. ¿Sí? Ah, ya, profesor. ¿Ya? Entonces, en el caso de conteo para n constante dijo C, ¿no? Y para el caso de variable U. Sí, para que no se complique. Ah, ya, mucho mejor. Ya, gracias, profesor. Ya. Ya, chicos, nos vemos. Hasta próximo martes. Hola, Buenas señor. noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Hasta luego.